Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Agradecer en primer lugar vuestra asistencia para compartir este webinar con nosotros, webinar en el que hablaremos sobre los fondos Next Generation y su gestión a través de la contratación pública con la administración. Antes de nada, sí que me gustaría agradecer a Listos & Co, empresa de consultoría e información, su colaboración en la organización de este webinar, especialmente a Ricardo Valls. De la misma manera, pues hacer también extensible nuestro agradecimiento a los ponentes y verdaderos protagonistas, Carlos Martínez Egea y Gustavo García, que me acompañan en este webinar. Reiterar mi agradecimiento por compartir estos momentos con nosotros. La motivación del webinar es transmitir la importancia de la administración pública como fuente de ingresos, más aún teniendo en cuenta la importancia que tendrá la gestión de los fondos Next Generation. Y como dato, yo creo que es un dato muy interesante que posteriormente comentará Carlos Martínez, es que la administración pública supone un 10% del PIB, porcentaje que se prevé que sea superior debido a los futuros fondos de ayuda europeo. Sin embargo, y pese a este dato, muchas pymes no la consideran todavía como un posible cliente, muchas veces por desconocer cómo funciona el proceso de licitación pública. Es, por tanto, objetivo de este webinar y del curso que presentaré a continuación, informar sobre cómo funciona el proceso de licitación pública con el objetivo de que aprendáis cómo proceder para convertir a la administración pública en vuestro cliente y de esta manera pues, poder sacar el máximo partido a los fondos Next Generation. Este sería el verdadero objetivo del webinar. Antes de nada, sí que me gustaría recalcar algún aspecto organizativo sobre la jornada de hoy, sobre los micrófonos. Pues rogamos que se mantengan silenciados para mejorar la calidad del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas y sobre las dudas y preguntas que os puedan ir surgiendo, pues al final de la ponencia abriremos un turno para que puedan ser resueltas. Podéis ir trasladando estas dudas a través del chat que hay a la izquierda de vuestras pantallas o si no, al final de la ponencia podéis sentiros libres de abrir el micrófono y trasladarlas de manera oral. En esta jornada me acompañan Carlos Martínez y Gustavo García. Como os anticipé al principio, reiterar mi agradecimiento por colaborar con nosotros en este webinar. En primer lugar, os voy a presentar a Carlos haciendo una breve reseña a su currículum a nivel formativo, es ingeniero industrial y MBA Executive, y sobre su experiencia profesional, pues cabe destacar que es consultor especialista en gestión de proyectos y reingeniería, que cuenta con 20 años en cargos directivos en empresas como Ferrovial, ACS, y que también tiene amplia experiencia en la gestión de proyectos, desarrollo de negocio, tanto público como privado. Y en segundo lugar, pues os presento a Gustavo García. A nivel de formación es licenciado en Derecho por SADE y máster en Administración y Dirección de Empresas. Y sobre su experiencia profesional sí que me gustaría destacar que ha sido secretario general de FECOM, puesto que lo ha simultaneado con la Secretaría General de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la Región de Murcia y también ha formado parte de la Secretaría del Consejo Regional de la Fundación Laboral para la Construcción. Con respecto al webinar en sí, al webinar del que hablaremos hoy, Fondos Next Generation y Contratación Pública con la Administración, pues ahí vemos el programa que abordaremos hoy. Hablaremos del tamaño del sector público, principios generales en la contratación con la Administración, medidas para fomentar la publicidad y la concurrencia, la plataforma de contratación, tipos de contratos, la documentación asociada a una licitación, criterios de adjudicación, qué perfiles profesionales son necesarios en una empresa para poder licitar, cómo hacer una oferta competitiva, errores más habituales, los Service Level Agreement, los fondos Next Generation y, por último, los sectores y las empresas más beneficiadas. Aunque resulta algo ambicioso, pues durante el webinar, con una duración prevista de 60 minutos, pues trataremos de abordar cada uno de estos puntos del programa. Sin embargo, y si tras asistir a este webinar quieres seguir formándote y ampliando los conocimientos sobre gestión de los fondos Next Generation y la contratación pública, te invitamos a participar en el curso Gestión de los fondos Next Generation y Contratación Pública con la Administración, que comenzará el próximo 19 de octubre con una duración prevista de 20 horas. Ese formato aula virtual son 20 horas de directo síncrono
y básicamente pues trabajaremos en profundidad todos los conceptos que veremos rápidamente durante este webinar. Sobre los objetivos del curso, pues os resumo 5. En primer lugar, conocer cómo funciona el proceso de licitación pública. El segundo, aprender a tomar las decisiones adecuadas para trabajar con la administración. El tercero, conocer las herramientas para la gestión de incidencias con la administración. El cuarto, adquirir las destrezas básicas para presentar una oferta a la administración con garantía de éxito. Y por último, y como quinto objetivo, conocer las características del proceso de distribución de los fondos Next Generation. Y bueno, ahora brevemente y con el propósito de alcanzar los objetivos previamente expuestos, el curso se articula en tres grandes bloques que voy a mencionar. En primer lugar tendríamos el bloque 1, que sería la ley de contratos del sector público, en el que se verán pues, los siguientes 5 puntos: la ley de contratos del sector público, tipología de los contratos con la administración, descripción de las necesidades de la administración, procedimientos de adjudicación y el proceso de adjudicación y la ejecución del contrato. El bloque 2 del curso, en el que se hablará sobre cómo realizar una oferta exitosa, hablaremos del crecimiento gracias a la administración pública, gestión comercial con la administración, realización de una oferta para la administración y, por último, cómo mejorar una oferta. Y, por último, el tercer bloque del curso, en el que hablaremos sobre el plan de recuperación y los fondos Next Generation, el plan de recuperación para Europa, el reparto de los fondos en España, la gestión de los fondos y, por último, el acceso a los fondos. Para estar en contacto con el colegio, pues bueno, como siempre, a través de la página web, en las redes sociales que estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, y por último, si no, a través de nuestro correo electrónico oyas@oyas.es. Para todos aquellos que estéis interesados en el curso de gestión de los fondos Next Generation, pues voy a copiar el enlace en el chat para que tengáis acceso a toda la información. El curso comienza próximamente, la próxima semana, el martes 19 de octubre. Las plazas son limitadas y la reserva es por riguroso orden de inscripción. También os informo de que este webinar será grabado y compartido a posteriori y también podéis visualizarlo a través de nuestro canal de YouTube. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención y ceder el protagonismo pues, a Carlos Martínez y a Gustavo García para que den comienzo al webinar. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, Carlos, como siempre, por la invitación, por la posibilidad de echar una mano en aquello donde podemos echarla. Y vamos a intentar ajustar el contenido, porque tenemos, como siempre, el tiempo justo. Voy a compartir pantalla y os voy a contar, en principio, lo que tenía previsto, que es básicamente hacer una foto general de por qué montamos el curso, qué es lo que queremos contar y, sobre todo, en qué podemos ayudar a los asistentes. Fijaros que, como bien decía Carlos, la organización en condiciones normales supone un 10% del PIB y es un cliente altamente transversal, es decir, toca prácticamente todos los sectores productivos de la economía española. De hecho, ese 10% es un 10% en situación normal, porque ahora mismo con la crisis, evidentemente el sector privado se ha ido reduciendo, se ha visto contraído con todo el efecto del COVID, restricción sanitaria y demás, y además el sector público, por comparación, pues porcentualmente crece. Si encima a eso le sumamos el enorme tsunami de fondos que vienen, que están llegando ya por efecto de los fondos europeos, pues lógicamente ese 10% se dispara incluso cerca del 20%. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de un cliente que en momentos de crisis donde tu cartera se reduce, donde tu capacidad de cobro a tus clientes actuales se ve mermada, tener un cliente público que te garantiza esa estabilidad en los ingresos, que te garantiza ese cobro, pues evidentemente es algo que hay que tener en cuenta. Hay empresas que no trabajan hasta la fecha con el cliente público y se han visto o se están viendo forzadas a hacerlo. Hay otras que ya lo están haciendo, pero no consiguen los resultados que estiman. Se presentan a un gran número de licitaciones, pero digamos que su tasa de éxito es relativamente baja. Y en ese sentido, pues en la medida en que nosotros podemos ayudar a esas empresas a hacer las cosas mejor o a conocer cuáles son las reglas, las normas y los procedimientos que tienen que tener en cuenta, pues evidentemente sumaremos todos. ¿De qué pretendemos hablar en el programa? A ver si me deja. Pues para empezar, echar un primer vistazo a cuáles son las distintas estrategias que distintas empresas que trabajan o pueden trabajar con la administración plantean. A veces incluso lo que en muchos casos nos encontramos es la ausencia completa de estrategia, es decir, una oferta que a lo mejor funciona medianamente bien porque en un momento dado me la puntuaron bien en una licitación y prácticamente me dedico a hacer fotocopias y enviarla a todo lo que puedo, con lo cual mi tasa de éxito es relativamente baja.
De hecho, lo que estamos observando y cada vez más es que las propias administraciones lo que están pidiendo una y otra vez es una personalización de la oferta, es un trabajo de campo, es que la empresa que realiza una oferta conozca exactamente de qué es lo que está hablando, de cuál es la necesidad exacta de ese producto, de ese servicio, de esa obra, de esa concesión, es exactamente lo que necesita el cliente para no hacer una fotocopia de la oferta anterior, del municipio anterior o de la comunidad autónoma que está al lado, sino que haga una oferta exactamente ajustada a las necesidades del cliente. Y eso es algo que se sigue echando muchísimo de menos por parte de la administración y es algo que se sigue viendo muchísimo por parte de empresas que, insisto, están en muchos casos ya consolidadas y asentadas en el mercado en la colaboración con el cliente público. Aparte de esa estrategia, en muchas ocasiones también lo que sucede, y además tenemos un montón de ejemplos, por ejemplo, con el tema del COVID, es que hay empresas que en su ámbito privado tienen una determinada implantación en el mercado, tienen un producto consolidado o más de uno, y lo que se plantean es que ese producto, a lo mejor tal cual está, no es el producto adecuado para poder ofrecérselo al cliente público. Y tenéis un montón de ejemplos y no hace falta que nos vayamos simplemente a la administración en general. Es decir, yo creo que cualquiera de vosotros conoce una empresa que se llama Lego, seguramente os sonará de algo, y es una empresa que en su día pues empezó fabricando cochecitos de juguete, de madera, y en un momento dado empezó a inyectar plástico y hacer elementos modulares, y hoy es lo que es. Llevando ese ejemplo al caso de relación con el cliente público, un caso real también, pues una empresa que en un momento dado estaba fabricando material sanitario, de saneamiento, que realmente no vendía directamente a las administraciones, sino a las empresas que le llevaban el mantenimiento de las administraciones, pues con toda esta situación se planteó el decir, oye, ¿por qué no hacemos también, además de lo que ya seguimos haciendo y estar posicionados con el sector privado, ¿por qué no le ofrecemos al sector público con unos medios de producción similares, con un know-how similar, elementos inyectados que puedan servir, por ejemplo, para el ámbito sanitario al cual nunca nos hemos dirigido? Y actualmente esa empresa pues factura 4 veces más para el ámbito sanitario que todo lo que viene facturando desde hace 30 años para el ámbito industrial. ¿De acuerdo? Luego, el hecho de reenfocar la actividad y dirigirse al cliente público en muchas ocasiones también lleva un replanteamiento, un planteamiento de con qué producto o servicio nos vamos a dirigir. Y no tiene por qué ser necesariamente aquel por el que somos conocidos o en el que estamos directamente asentados en el mercado. Os pongo otro ejemplo, también real, es decir, una empresa que de nuevo no era proveedora de la administración porque lo que se planteaba es que sus clientes no es la propia administración, sino las empresas que llevan el mantenimiento. Pues se dio cuenta que mientras que podía seguir con esa actividad, también podía desarrollar sus propios elementos vendibles directamente, en este caso a la administración, como por ejemplo son elementos de señalización, de ahorro energético, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego, en ese sentido, el empezar o el plantearse pasar de trabajar con cliente privado a cliente público, en más de una ocasión nos va a facilitar y nos va a hacer el repensar qué es lo que estamos haciendo y cuál es exactamente el producto o productos o servicios que puede ser más interesante para la administración. A veces también lo que va a suceder es que una vez que empecemos a trabajar con la administración, se pueden abrir nuevas oportunidades. Es decir, imaginemos que estamos trabajando con un ayuntamiento, con un hospital, y de repente tenemos una empresa de vigilancia, por ejemplo, de seguridad sin armas, y ponemos ahí un bedel en la puerta, un controlador de accesos, y de repente nos damos cuenta pues, que ese edificio público, además del control de accesos, pues necesita un montón de cosas, desde el mantenimiento de los ascensores, al mantenimiento de la fachada, obras de todo tipo, limpieza, por supuesto, pues todo ese trabajo adicional, una vez que ya estamos dentro de la administración, cabe la posibilidad, si nuestra empresa está preparada, para ir creciendo, no solamente con número de clientes, sino con tipología de servicios que podemos prestar. ¿De acuerdo? Luego, en ese sentido, hay unas posibilidades de crecimiento muy grandes. Y además hay una serie de ventajas con los cambios que, bueno, últimamente, en los últimos años, se han producido precisamente en la ley de contratos del sector público para facilitar que eso sea así. De forma muy resumida, porque vamos con el tiempo muy justo, pero lo que nos estamos encontrando, si aplicamos la ley, es que lo que pretende precisamente esta nueva normativa es facilitar, que es lo que le interesa a la administración, una alta confluencia de postores, y que haya muchas empresas que en un momento dado se puedan presentar intentando solucionar un problema que tiene la administración y que lógicamente tiene que cubrir con medios externos. Con lo cual, cuanto más público se haga, cuanto más fácil sea el acceso, cuanto más transparentes sean las normas de aplicar, las reglas del juego, cuanto menos se discrimina a nadie por el hecho de que tenga a lo mejor la sede social en un sitio o la tenga en otro, o tenga un determinado tamaño, siempre que ese tamaño sea suficiente para cubrir las necesidades del contrato. Al final, la administración, ¿qué es lo que quiere? Tengo una necesidad, tengo un determinado presupuesto y necesito salvaguardar el buen funcionamiento de la administración utilizando de forma inteligente, de forma eficiente los limitados recursos que tengo. Bueno, entonces, si facilito
el que podamos trabajar en un entorno confiable, en un entorno claro, en un entorno seguro, en un entorno donde sea fácil comunicar a las posibles empresas que cubren una necesidad, la existencia de esa necesidad, que hay un presupuesto, que puedan hacer una oferta, pues evidentemente como administración estaré muy interesado. ¿Para ello qué se ha hecho? Pues se han creado un montón de cambios o de novedades conforme han ido creándose o apareciendo las nuevas versiones de la ley de contratos del sector público. Pues desde determinados procedimientos, que ya hablaremos en el curso con más detalle, a facilitar también el hecho de que, como por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, haya un único elemento central, que es el perfil del contratante de la administración, donde sea obligatorio, la plataforma de contratación, donde sea obligatorio volcar todos y cada uno de los concursos que las distintas administraciones ponen en marcha. Claro, ¿qué sucedía hasta ahora? Que si tenías 200 administraciones, pues tenías a lo mejor 200 páginas web, o a lo mejor ni eso. En un momento dado tenías una dificultad enorme simplemente para hacer el seguimiento, y en muchos casos había empresas, o hay empresas que se dedican a agregar esa información y dártela ya, digamos, mascadita, pero digamos que tiene un índice de éxito relativo. Es lo que ha hecho, entre otras cosas, la nueva legislación. Es decir, señores, tiene que haber un punto central en donde todo el mundo tenga al menos la obligación de publicar esa licitación está en marcha. Luego, a lo mejor, la gestión la pueden hacer a nivel local o a nivel de su propia web. Pero en ese único punto necesitamos que todas las administraciones publiquen las licitaciones que se ponen en marcha, porque ese punto central, que como digo, es la plataforma de contratación, es lo que va a permitir a las distintas empresas que quieren optar el poder plantearse pues, cuáles son cada momento los procedimientos que hay abiertos, las ofertas o los concursos que hay abiertos y decidir cuáles quiere y cuáles no quiere. Se ha puesto el foco también en ese mantra que ha habido muchas veces de que la administración cuando no quiere o cuando lo quiere adjudicar a alguien en concreto divide el contrato grande, en contratos pequeños, con lo cual de alguna forma se ha dificultado el hecho de que eso sea posible. Se ha incorporado también otra cuestión que también es importante, sobre todo cuando trabajamos con entornos muy especializados en los que, por ejemplo, cuando tú entregas una oferta a la administración, igual que te puede pasar con el cliente privado, debe haber una parte de esa información que sea confidencial en cuanto a cómo hacer las cosas, en cuanto a qué medios utilizas, qué tecnologías utilizas o con quién te asocias en un momento dado, cuál es tu parte tecnológica, por ejemplo. Entonces, toda esa información que en un momento dado, como una oferta al final es pública, puede ser que tú como empresa quieras tenerla bajo un acuerdo de confidencialidad precisamente porque es lo que te está dando un valor añadido o porque es lo que permite que seas mejor que los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte, por ejemplo, también se ha incorporado. Y luego, mejoras mucho más evidentes, como por ejemplo, también otro de los mantras que ha acompañado durante mucho tiempo a la contratación pública y es el hecho de que es un procedimiento muy farragoso, muy burocratizado, muy lento, con mucha documentación. Y una de las cuestiones que precisamente con mucho sentido común la ley también ha incorporado es la siguiente, es decir, si una empresa se tiene que presentar o se quiere presentar a una gran cantidad de concursos, quizás no hace falta que para todos y cada uno de ellos presente la determinada documentación que el recurso exige. Lo que es más sencillo es que solo por el hecho de presentar la oferta, tú, si eso sí, tengas que estar dado de alta en un determinado sitio, en un determinado, en este caso, en un determinado registro, donde aquí sí que tienes toda la documentación en principio al día. Tú, por el hecho de presentarte a un concurso, no tienes que hacer absolutamente nada más porque esa información ya está documentada y recogida en ese registro y solo en el caso de que seas el adjudicatario, entonces sí tienes que presentar la documentación actualizada, revisada, etc. Con lo cual te estás ahorrando un montón de trabajo. Tú te das de alta en el registro, evidentemente garantizas que esa información en el registro está actualizada y a partir de ahí, a cada concurso que tú te presentes, solamente en el caso de ser adjudicatario, entonces sí que tienes que hacer la entrega de toda la documentación. Con lo cual es mucho más sencillo poder optar a un elevado número de concursos o en un momento dado poder trabajar con una acumulación de concursos en un corto periodo de tiempo, que es algo que también es bastante habitual, ¿de acuerdo? Como digo, se ha creado un elemento central, es la plataforma de contratación, donde en principio todas las administraciones tienen la obligación de publicar todos los concursos que licitan. ¿Qué procedimientos hay? Que es algo que ya veréis con Gustavo posteriormente, cuando empecéis el curso. Pues en realidad vamos a ver que hay procedimientos de todo tipo dependiendo de varios factores. Pues dependiendo, por un lado, de la urgencia que puede tener la administración a la hora de cubrir una determinada necesidad. Pues tenemos una tramitación ordinaria, urgente o de emergencia. Luego también existen distintos tipos de procedimiento con sus características, pues dependiendo de la necesidad a cubrir. Pues no es lo mismo la realización de una obra, que el suministro de unos productos, que la gestión de un servicio, que una determinada concesión, como amortización, etcétera, etcétera. Y luego vamos a ver que incluso, dependiendo del importe, pues también tenemos tipos de procedimientos. Y todas esas reglas o todas esas normas, sin necesidad de ser un jurista,
porque de hecho la formación la imparte un jurista especializado precisamente para perfiles que no tienen que ser juristas, lo que pretende es darnos una idea general de los distintos elementos con los que va a trabajar la administración y los cuales podemos tener cabida como empresa contratante. Fijaros que hablamos, o vamos a hablar en el programa, de prácticamente todo lo que se puede utilizar para relacionarnos con la administración, pues desde un contrato de suministro de un servicio, perdón, de un producto, un renting, un leasing de cualquier tipo, todo lo que tiene que ver con ejecución de obra, es decir, desde la propia redacción, desde el seguimiento de la obra, la propia ejecución de la obra, todo tipo de obras que podemos hacer. Vamos a hablar también del contrato de servicios, es decir, de cuando la administración en un momento dado necesita cubrir una necesidad y no tiene o no quiere tener o no está preparada para tener el personal necesario y lo que quiere es externalizarlo a una empresa que sea la que se encargue precisamente de hacer esa gestión. Y veremos en ese caso que hay muchas cuestiones a tener en cuenta, o puede ser, por ejemplo, una de las importantes es la subrogación de personal que se produce entre empresa saliente y empresa entrante, o conceptos, por ejemplo, que también tocaremos en profundidad, como es el concepto de la cesión ilegal, que en un momento dado muchas empresas obvian y luego al final pues tienen los problemas que vienen. Hablaremos también de concesiones, es decir, hay ciertas situaciones en las cuales una administración pública, del tipo que sea, pues decide que financieramente le interesa mucho más financiar la ejecución de una obra, no en base a sus propios fondos, sino la explotación de esa obra a lo largo del tiempo. Con lo cual, lo que hace es plantea una concesión a una serie de años y la propia empresa finalmente adjudicataria es la que financia la obra para beneficio, evidentemente, de la administración en ese sentido, porque no tiene que financiarla a corto plazo, y la explotación de la obra, la explotación de la concesión en este caso, es la que de alguna forma le da el retorno y el margen de beneficio a la empresa concesionaria. ¿De acuerdo? Insisto que hay muchas formas de relacionarse en el sentido con la administración por tipo de contrato, por tamaño o por urgencia. También otra de las cosas que vamos a ver en el programa desde el aspecto, digamos, más técnico, es precisamente la propia realización de la oferta. Y en ese sentido nos seguimos encontrando multitud de casos de empresas pequeñas, medianas y grandes en las cuales no se han planteado nunca cuáles son los distintos perfiles o las necesidades que hay que cubrir a la hora de hacer una oferta y quiénes son las que lo realizan. Y van un poco a salto de mata, que es lo más habitual. Desgraciadamente es lo más habitual y al final por eso también no llegan siempre los resultados deseados. Vamos a ver, por ejemplo, cada uno de los aspectos que hay que cubrir a la hora de realizar una oferta. No solamente la realización física, es decir, la memoria técnica, el estudio económico, sino todo el trabajo de campo, toda la gestión comercial, todas las mediciones que hay que hacer, todo el trabajo adicional de decisión, por ejemplo, a la hora de decir, oye, yo quiero cubrir una necesidad de la administración y mi empresa tiene varias soluciones posibles. ¿Cuál es la que le voy a dar? ¿Cuál es la que en cada caso creo que encaja mejor con las necesidades del cliente? Pues incluso hasta esa decisión alguien la tiene que tomar. Hay alguien que tiene que decir en cada momento por dónde vamos, qué número es el correcto, qué número no lo es, hasta dónde vamos en un momento dado a apretar o ser agresivos comercialmente o económicamente o a nivel técnico. Pues todas esas funciones hay o tiene que haber personas dentro de las empresas que las asuman. Y desgraciadamente hay muchos casos en los cuales eso queda un poco al albur, ¿no?, del día a día y no queda claro dónde reside, digamos, la autoridad para tomar esa decisión. Y muchas veces ese es el motivo por el cual las empresas no llegan, ¿no?, a cumplir con todas las ofertas que quieren o entregar las ofertas que quieren. Al final estamos hablando de que ese perfil o esos perfiles que forman parte, ya sea esa mal llamada, porque para mí no es solo técnica, área técnica de una empresa que se encarga de hacer las ofertas, estamos hablando de perfiles muy transversales. Pues estamos hablando de perfiles que, por un lado, tienen que ser capaces de elaborar una documentación, con lo cual tienen que ser muy sistemáticos, tienen que ser también capaces de identificar y saber llamar la atención sobre aquellos puntos más importantes, con lo cual tiene que ser a la vez una persona muy estructurada, muy organizada, pero también creativos. Tienen que ser personas que puedan hacer un cálculo económico, un estudio económico extremadamente riguroso, con lo cual tienen que ser también personas analíticas. Tienen que tener una serie de propiedades o de características que son difíciles de encontrar, ¿de acuerdo? Y más, si no es una empresa pequeña, que es lo que en muchos casos sucede, entre una o pocas personas tienen que aglutinar todas esas funciones, con lo cual es un perfil, vamos a verlo también, difícil de encontrar. Y luego, además, nos encontramos también con otra diferencia cuando hablamos de cliente privado o cliente público en cuanto a la gestión comercial. Porque si en un cliente privado el objetivo al final de la gestión comercial es cerrar, es decir, tener el acuerdo firmado y incorporar al cliente a nuestra cartera, en el caso del cliente público la gestión comercial nunca va a terminar
en el cierre de la operación, porque el cierre de la operación se hace con la licitación, con el propio proceso de licitación. Lo que sí el objetivo que vamos a perseguir en la parte comercial, que ya lo veremos en detalle en el curso, es precisamente en convertirnos en ese asesor de confianza, en esa empresa que asesora, que ayuda, indica a la administración por dónde tiene que ir, que le va a permitir hacer unos pliegos correctamente, hacer un estudio económico lo más ajustado posible e incorporar, por ejemplo, pues toda la información, las últimas tecnologías, por ejemplo, en este caso caben, porque, como podéis entender, la administración no es un ente abstracto, la administración al final son personas que tienen el tiempo a lo mejor limitado, normalmente mucho, porque tienen que sacar adelante posiblemente gran cantidad de pliegos, gran cantidad de concursos, evidentemente no tienen la posibilidad de estar manteniéndose al día. En ese sentido, no tienen por qué estar al corriente del conocimiento de un determinado sector, de una determinada tecnología, o cómo cubrir con las últimas soluciones disponibles en el mercado una determinada necesidad. Por lo tanto, en esa parte, las empresas tenemos mucho que hacer desde el punto de vista comercial para posicionarnos correctamente, para tener una imagen de empresa sólida, de una empresa seria, de una empresa que asesora para darle al cliente las mejores soluciones, sean nuestras o sean de otra empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le aporta a la administración el hecho de tener una empresa externa? Pues ya lo hemos dicho, por ejemplo, con el caso de las concesiones. Yo externalizo esa necesidad y no tengo que asumir pues, el riesgo, por ejemplo, de incorporar una determinada inversión y que después el retorno no sea el esperado. Ese riesgo, evidentemente, se lo traspaso a una empresa externa con un margen determinado en función del riesgo que tenga que tener, pero yo, desde luego, no asumo el riesgo directamente, por lo menos a priori. Obviamente, mi tesorería mejora. Y luego, aparte, es que la administración no tiene por qué tener, en muchos casos, personal altamente especializado para llevar a cabo determinados productos o la entrega de productos, la fabricación de productos o la gestión de determinados servicios. De hecho, no es así normalmente. Con lo cual, por eso, precisamente, las empresas externas son las que pueden plantear la cobertura de estas necesidades. En esa gestión comercial, vamos a ver también en el programa que hay una serie de ítems o una serie de etapas que vamos a ir cubriendo, es decir, desde la propia publicación de la necesidad o de los pliegos en la plataforma de contratación, al proceso, digamos, de elaboración de la oferta por parte de las empresas interesadas, después la entrega de esas ofertas para que la administración las valore, después la publicación de esas valoraciones y la apertura de la oferta económica, la propuesta de adjudicación, la adjudicación y después el inicio del servicio, la realización de la obra o la entrega de los suministros. Bueno, pues todo ese proceso que está, insisto, formado por una serie de etapas, al final vamos a tener que hacer una gestión comercial distinta o una relación con el cliente distinta, dependiendo precisamente de dónde nos encontremos en cada una de las etapas del proceso. Y es algo que también muchas empresas, pues desgraciadamente, olvidan. Otra de las cosas que vamos a tocar en el curso es, como he dicho antes, la normativa, es decir, toda la documentación que está asociada o aparejada a una licitación pública. Tanto la que está asociada al cliente, es decir, la que la propia administración pone en conocimiento de las empresas, que normalmente son el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de condiciones administrativas particulares, y otra serie de información adicional, que al final son ni más ni menos que las reglas del juego, es decir, a quién nos tenemos que atener si vamos a participar en esta licitación y qué es lo que el cliente quiere. Y todo por escrito precisamente para evitar, eso es lo que he dicho al principio, esa posible falta de transparencia o ese tener que ir a ciegas sin saber muy bien. Lo que a veces nos pasa con un cliente privado es exactamente qué es lo que quiere el cliente y eso nos lo pone por escrito. Pues esa documentación, por qué está formada, cómo la tenemos que analizar, el leerla, que ahora lo comentaré, que es uno de los principales errores que se cometen, que es la falta de lectura, nos tenemos que acostumbrar a leer más. Vamos a analizarla también en detalle porque vamos a ver que hay una parte que va a ser reiterativa, repetitiva sobre todo la parte más procedimental, y luego va a haber otra parte que evidentemente es absolutamente única para cada cliente. Aunque podamos aprovechar ofertas, sí que tenemos que intentar, y vamos a intentar siempre, hacer una oferta lo más personalizada posible para intentar ganar el concurso, siempre con la mejor puntuación técnica y entregando una valoración económica lo más ajustada posible, pero al final y en definitiva que nos deje un margen. Es decir, nosotros no somos una ONG, somos una empresa y nuestra obligación es ganar dinero con la administración y con el cliente privado. Luego, lo que vamos a pretender siempre en este programa es ser los mejores técnicamente y económicamente ser lo suficientemente competentes como para estar dentro. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente vamos a tener que ser siempre los más baratos, porque probablemente eso nos haga perder dinero. Y para hacer eso, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Pues todo lo que viene en los pliegos, principalmente cómo realizar la oferta, la normativa que tenemos que cumplir, los plazos que tenemos que cumplir, y nos vamos a poner en la piel también del que va a evaluar esas ofertas. Es decir,
cuál es el baremo que va a utilizar, vamos a ver que en muchos casos ese baremo va a condicionar la estrategia que vamos a seguir a la hora de hacer una oferta en concreto, los contenidos que le vamos a dar, el tamaño que a lo mejor puede tener esa oferta, en qué elementos tenemos que poner el foco, qué es lo que tenemos que destacar más. Muchas veces las empresas se quejan de que al final, cuando se entrega una oferta, se va a ciegas. Es decir, no, es que yo he leído más o menos los pliegos y al final he entregado pues básicamente la misma oferta que entregué la semana pasada por la administración, para otra similar, pues hago una fotocopia, cambio dos cositas y realmente es lo que entrego. Y la verdad es que no sé por adelantado si me van a puntuar mejor o me van a puntuar peor. Yo tengo una oferta que creo que está bien hecha, pero realmente no tengo mucha idea. Y lo que sucede en muchas ocasiones, y esto es algo que se ve muchísimo cuando al final hablas con las propias administraciones, es que es relativamente sencillo anticipar con una fiabilidad bastante razonable por dónde van a ir los tiros, básicamente revisando la oferta, ¿de acuerdo? Si tienes un procedimiento, si tienes una estructura, si tienes una estrategia planteada que te amolda cada oferta a lo que realmente te está pidiendo cada cliente, sí que se puede anticipar, lo veremos, insisto, durante el curso, con una fiabilidad decente, cuál puede ser o por dónde puede ir la valoración en una determinada oferta. Y eso hace referencia tanto a la parte técnica como a la parte económica, porque también sucede en muchas ocasiones que tenemos la falsa creencia de que el más barato gana, y no siempre es así. La administración tiene un montón de herramientas precisamente para articular elementos que le permita filtrar a aquellas empresas que en un momento dado no sean lo suficientemente competitivas en lo económico, pero que no necesariamente le dé la victoria, le dé la mejor puntuación a aquella empresa que tenga per se la mejor oferta económica, sin entrar a valorar primero técnicamente dónde está posicionada, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez estamos tendiendo dentro de las administraciones a esa figura, es decir, la administración quiere la mejor oferta técnica posible sabiendo que esa empresa económicamente ha hecho el máximo esfuerzo que puede hacer. Y eso lo va a condicionar en muchísimos casos el baremo, tanto técnico como económico, que aparece en las ofertas, en los pliegos. Eso es algo que vamos a tener que analizar en el curso. Otro de los errores que también, o de las cuestiones que se quedan muchas veces al margen a la hora de cerrar una oferta con la administración, es llevar el estudio económico hasta el final. Es decir, hay muchas empresas que hacen un primer estudio, sacan un número, lo cierran y se acabó. Y no analizan, por ejemplo, la sensibilidad, evidentemente no miran el baremo, no miran qué quiere decir el baremo, cuál es la repercusión que tiene el baremo a la hora de ser más o menos agresivo en cada uno de los elementos que forman parte de la oferta, pero tampoco miran si en un momento dado las decisiones o las hipótesis que hemos tomado para formular nuestros números, cuál es la sensibilidad que tienen. Es decir, si yo en un momento dado, por ejemplo, un ejercicio que hacemos en clase, yo he supuesto para un servicio que dura 2 años que el año que viene la mano de obra suba un 10%, pues imaginemos que en vez de un 2 sube un 4 o sube un 0,5. Bueno, pues eso en qué repercute, en qué va a repercutir en que mi oferta sea más o menos agresiva. Tampoco se analiza el hecho de que cuando ya esté, hipotéticamente soy el adjudicatario, seguro que encuentro elementos, porque en eso las empresas que trabajan con la administración al final se acaban haciendo especialistas, igual que con el sector privado, dónde puedo ajustar, dónde tengo mis palancas para sacar pequeños beneficios que al final sumados pues me dan el margen que me va a dar ese contrato. Pues todo eso, si en un momento dado lo puedo anticipar, a lo mejor hago mi oferta económica más competitiva en un entorno donde tengo una alta afluencia de empresas. Pues toda esa valoración, en muchísimas ocasiones, no se hace y nos quedamos directamente con el número que nos sale sin hacer ningún otro tipo de análisis. Y yo siempre comento que al final, en cualquier ámbito de la vida profesional, cualquier número que tú defiendas lo tienes que defender siempre con argumentos. No se trata de que tengamos la fiabilidad absoluta, porque eso no existe, pero si en un momento dado cerramos un número, tenemos que ser capaces de certificar siempre por qué ese es el número el que hemos cerrado y no ha sido otro, ¿de acuerdo? ¿De qué más cosas vamos a hablar? Pues, entre otras cosas, también nos vamos a poner en la piel, en la propia administración, es decir, la persona que va a evaluar nuestra oferta junto con la de otras empresas, porque precisamente es otro de las cuestiones que se echan mucho de menos cuando las empresas realizan ofertas para la administración. No nos ponemos en la piel del evaluador, no se lo hacemos fácil, no se lo hacemos claro y luego al final no terminamos de entender por qué una oferta que nosotros pensamos que tiene un determinado nivel técnico, pues no aparece esa valoración. Pues las cosas no solamente hay que hacerlas bien, sino que hay que saber presentarlas bien, estructurarlas bien y ponernos en la piel, no en la nuestra, de lo que sabemos hacer, sino en la piel de aquel que a lo mejor no sabe de lo que estamos hablando, y lo tenemos que hacer lo más mascadito y lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Existen un montón de elementos, esto es solamente un mínimo ejemplo, que pueden permitir a una empresa, da igual su tamaño, da igual el sector,
diferenciarse de cualquiera. Una grande puede competir contra una pequeña, pero también una pequeña puede en un momento dado competir contra una grande. ¿Qué es lo que tiene que ser capaz de hacer? Pues precisamente identificar aquellos elementos que lo hacen distinto, que lo hacen mejor. Pues si soy una grande, por ejemplo, tendré una repercusión o una implantación más alta. Si soy a lo mejor pequeña, tengo una mayor rapidez de respuesta, tengo una mayor cercanía con el cliente, tengo una menor rotación de personal porque es familiar, lo que sea. Y al final, tengo que ser capaz, por un lado, de identificar qué es lo que sé hacer mejor, dónde está mi valor como empresa y ser capaz de trasladar eso a la oferta que yo estoy en cada caso, a cada administración o en cada concurso realizando. Y puede ser completamente distinto para la misma empresa en distintas licitaciones o dirigiéndome a distintas administraciones públicas. Puede ser completamente distinto. Y lo importante va a ser siempre, insisto, ser capaz de identificar dónde está ese valor y poner el foco en la realización de la oferta en ese valor o en esos valores añadidos para el cliente. Fijaros que muchas veces las recomendaciones, aquí tenéis un ejemplo, son muy sencillas a la hora de ponernos en la piel de la administración. Es decir, si yo me imagino, igual que yo estoy en una empresa privada, realizando un gran número de ofertas con un alto nivel de estrés, con plazos muy cortos, con mucho trabajo siempre encima de la mesa, sea cual sea la época del año, a mí me puedo poner en la piel del evaluador, de la persona de administración, que está pensando que tiene un montón de licitaciones encima de la mesa pendientes de publicar, que no llega a tiempo, que tiene que ir rápido valorando lo que tiene encima de la mesa porque luego viene otra y luego viene otra. Pues todo eso lo que nos tiene que llevar precisamente es a hacérselo fácil, a hacerlo claro, a hacerlo legible, a ir directamente al grano, a no pensar que el cliente lo sabe porque yo soy muy grande y como yo lo sé lo tienes que saber tú. Dejar las ideas preconcebidas, ponerlos en la piel del otro y hacérselo fácil para que nos puntúe, hacerle fácil que nos puntúe con una nota adecuada, que es la que estamos buscando. ¿De acuerdo? También hablaremos, o vamos a hablar en el programa, de cuáles son los errores que se cometen, que hay muchos, como en todo. Yo lo he puesto de este tamaño porque ya me parece lo suficientemente grande, pero si por mí fuera, desde luego lo pondría a pantalla completa y, de hecho, incluso que se saliera. Es decir, es muy habitual, es el principal error que tienen todas las empresas. No nos leemos los pliegos. Asumimos que todos son iguales o prácticamente iguales y voy prácticamente con la fotocopiadora, uno detrás de otro presentando ofertas. Y es uno de los principales errores el hecho de no leerse los pliegos y, por lo tanto, no personalizar las ofertas, que es lo que cada vez más las administraciones están pidiendo. Luego, otro tipo de errores, los veremos en el curso, hay un montón. Pues el hecho, por ejemplo, de estar fotocopiando la oferta, haciendo un copia-pega, utilizando el archivo de la vez anterior para hacerle 4 cambios y mandarlo a la licitación siguiente, pues en ocasiones hace que aparezca el nombre de un ayuntamiento en la oferta de otro, o que no he tenido tiempo a lo mejor de entregar en el momento adecuado o en el lugar adecuado, o que no he sido capaz, dentro de mi estructura de apoderamiento de la empresa, en donde una persona tiene que firmar determinada representación y no vale cualquiera, el que esa persona a la hora de entregar la oferta no está localizable porque está en un viaje, porque no está disponible y no puede firmar los elementos que tiene que firmar, por ejemplo, o porque no todas las ofertas, de hecho la mayoría, no se hacen delante de un ordenador, eso es una parte, pero hay otra parte que significa pisar terreno, pisar la calle, pisar el sitio donde se va a prestar el servicio, donde se va a ejecutar la obra, donde se va a entregar el suministro que nos están pidiendo. Evidentemente, si ese trabajo no lo haces, es prácticamente imposible que puedas demostrar en tu oferta que conoces aquello que tienes que hacer porque no has pisado el terreno donde se va a realizar. ¿De acuerdo? Luego, todo ese tipo de errores también los vamos a analizar en el curso. Y otra de las cosas que vamos a analizar también son aquellos elementos que cada vez más estamos encontrando en las licitaciones públicas que permiten precisamente a la administración hacer esa selección de cuáles son las ofertas técnicamente más potentes y económicamente más ajustadas, sin necesidad de que sea la más barata. ¿Y cómo lo hace la administración o cómo lo está haciendo cada vez más? Pues introduciendo elementos de valoración adicional. Por ejemplo, si una administración en un momento dado saca un pliego y nos dice que quiere un determinado servicio o que se quiere ejecutar una determinada obra, si nosotros en principio cumplimos esas condiciones, estamos cumpliendo con el pliego. Ahora bien, la administración lo que se plantea es decir, bien, si yo tengo 10 empresas dentro de un grupo de 30, hay 20 que no funcionan bien, pero hay 10 que sí que lo hacen bien, y son capaces de cumplir con el pliego. Dentro del cumplimiento con el pliego, como todo en la vida, hay una amplia gama de grises. Desde hacerlo justo, hacerlo casi perfecto, tengo ahí, digamos, un amplio espectro de posibles opciones. ¿Y a mí quién me interesa como proveedor de la administración? El que lo haga lo más perfecto posible. Entonces, más allá de que se cumpla lo que dice el pliego, una de las novedades que aparecen cada vez más en los pliegos de la administración es lo que se llaman los acuerdos de niveles de servicio, que también ya lo veremos en detalle, pero lo que plantean es lo siguiente. Si yo tengo desde una empresa que va a cumplir escrupulosamente el pliego, pero los mínimos imprescindibles, y otra que lo va a hacer muy, muy bien,
a mí como administración me puede interesar la que lo hace lo mejor posible. ¿Y qué es lo que voy a pedir a las empresas dentro de esa oferta que me van a entregar? Que cada una de ellas se autorregule y me dé una serie de indicadores, y tendrán que tener una serie de características que se miden automáticamente, que no se puedan manipular, etcétera, etcétera, en el que yo voy a poder medir como administración si de 0 a 100 está en el 80, está en el 100 o está en el 40 y todas cumplen, pero cada una con un nivel de calidad o un nivel de cumplimiento determinado. Si yo puedo medir eso, al final, aunque todas van a cumplir, a mí me puede interesar darle más puntos a la que está más cerca de la perfección, a la que está, digamos, más lejos, a la que no es tan autoexigente. ¿De acuerdo? Entonces, con esos nuevos mecanismos, dentro de que todas las empresas van a cumplir, yo puedo acercarme precisamente y tratar mejor a aquella empresa a la que se está comprometiendo a hacer las cosas de una forma más autoexigente. Y además, de hecho, me está hasta planteando el que si no cumple con esas condiciones, voy a ser capaz de sancionarla como administración. Entonces, eso a las empresas que mejor lo hacen les proporciona elementos adicionales por los que la propia administración les puede puntuar. ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, vamos a hablar de fondos. Vamos a hablar de fondos porque está llegando ya un tsunami de precisamente los fondos Next Generation. Son más de 700.000 millones de euros, de los cuales a España les toca una parte importante por el tamaño de nuestra economía y por la situación en la que nos hemos quedado. Estamos hablando aproximadamente de 140.000 millones, de los cuales aproximadamente la mitad van a ser a fondo perdido. ¿Y cómo va a entrar ese dinero en la economía, digamos? Pues no lo van a regalar, evidentemente, pero la administración sí que tiene una serie de herramientas o tiene elementos para distribuir y para canalizar esos fondos en la economía española. No lo va a hacer todo, evidentemente, a nivel de licitación pública, porque entre otras cosas no tiene capacidad, pero una parte importante, evidentemente, sí. Lo va a hacer en forma de subvenciones, lo va a hacer también en forma de, digamos, de planes estratégicos para el desarrollo y la transformación de las empresas en España, y lo va a hacer también canalizando a través de licitaciones, administración central, administraciones autonómicas y administraciones locales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante en ese sentido conocer ese proceso. ¿Cómo se va a estructurar ese plan? Pues repito que depende. Depende de, si estamos hablando del sector privado, beneficiarlo de forma directa, en colectivos, a través de colegios profesionales, a través de asociaciones de empresas, a través de convenios sectoriales con determinadas actividades empresariales, a través de subvención, sean retornables o parcialmente retornables. Si es a nivel de beneficiario público, pues evidentemente ya tenemos ahí la licitación pública, que podrá ser en un momento dado 100% pública o a través de concesión. E insisto, va a ser algo que va, digamos, a despuntar todavía más, y por eso estaba diciendo al principio que ese 10%, que es lo habitual, que represente el tamaño del sector público dentro de la economía española en situaciones normales, en este caso se va a ir por encima del 20% seguro. Entonces, ese reparto, insisto, no se va a hacer solo a través de licitaciones públicas, se va a hacer también a través de subvenciones y de concesiones directas a proyectos, a macroproyectos, que va a articular o va a coordinar la administración con todas las entidades, pero evidentemente solo la licitación pública podemos estar hablando del 30 o 40% sin ningún problema, con lo cual es una cantidad enorme de dinero. ¿Y a quién va a llegar eso? Pues la ventaja es que como la administración tiene una cantidad de necesidades tan transversales, podemos decir que va a llegar a una gran parte, y luego veremos algún ejemplo, de tejido económico en España. Es decir, el enfoque que se le quiere dar a estos fondos, que lo teníamos antes, es un enfoque de desarrollo económico, de sostenibilidad, elemento medioambiental lo van a tener muy presente, el elemento tecnológico de transformación digital lo van a tener muy presente, la parte de igualdad, la parte de accesibilidad, todo eso va a hacer que gran cantidad de sectores se puedan ver beneficiados con este tipo de proyectos. Desde la parte industrial, que la veremos en detalle, la parte de automoción, por supuesto la parte de energía, con toda la parte de energías renovables, reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables, la parte de digitalización, por ejemplo, que afecta a prácticamente todos los sectores de la economía, que ahora mismo ya lo estamos viviendo, pero lo vamos a ver, insisto, todavía más con el impulso que van a pegar los fondos europeos, toda la automatización que podemos ver en todo tipo de industrias, en todo tipo de procesos, y no solamente los elementos beneficiados, sino que además se va a hacer con un determinado calendario que también tocaremos. La diferencia, por ejemplo, sin entrar en cuestiones políticas, desde un punto de vista meramente técnico, con situaciones o planes anteriores que puedan ser medianamente comparables, como puede ser el Plan E que tuvimos hace unos años, a diferencia de ese Plan E, que era un plan nacional, que pretendía precisamente con una inyección adicional de fondos a la economía, dinamizarla,
aquí lo que se pretende son unos fondos que vienen de Europa a hacer un papel parecido, pero con un volumen muchísimo mayor. Entonces, la diferencia está en que en Europa no han dicho simplemente gastaros el dinero si podéis. Lo que están diciendo es, lo vamos a entregar por partes y además, para acceder al tramo siguiente, en cada uno de los tramos anteriores tienes que justificar que lo has agotado, que lo has dedicado, lo que lo tienes que dedicar. Porque si no me lo demuestras, yo no te voy a desbloquear el tramo siguiente. Con lo cual, no va a pasar, no es simplemente que nos den dinero para que nos lo gastemos, sino que lo tenemos que demostrar y que además nos lo hemos gastado en aquellas cuestiones que tocan. Y digo que es muy transversal, con esto voy terminando para abrir las cuestiones que se puedan plantear. Digo que es muy transversal porque os pongo ejemplos de cosas que ya se están poniendo en marcha. He sacado aquí un pequeño reporte, un pequeño resumen de un periódico en el cual habla precisamente de la implantación de zona de bajas emisiones en la ciudad de España, de cerca de 40 millones de euros. Y claro, estamos hablando de que un proyecto cofinanciado con fondos europeos a través, o que involucra en este caso a una, o puede involucrar a varias, pero en este caso es a una administración pública, resulta que toca a un montón de sectores distintos. Porque estamos hablando, por un lado, de que este proyecto, a su vez, está dividido en, lo tenéis aquí, en una serie de subproyectos. Estamos introduciendo, por supuesto, empresas de construcción, estamos introduciendo empresas de tecnología, estamos introduciendo empresas de señalización vial, estamos introduciendo empresas de desarrollo de sistemas de óptica, estamos introduciendo empresas dentro de la parte tecnológica de control, de gestión de inteligencia artificial, de gestión de grandes volúmenes de datos. Es decir, estamos introduciendo incluso empresas de fabricación de vehículos y componentes para vehículos eléctricos. Estamos hablando de empresas que instalen puntos de recarga también. Es decir, que un único proyecto pretende precisamente ser lo más transversal posible para poder llegar al mayor número de sectores. ¿De acuerdo? Y ese es el objetivo. El momento es ahora. Es decir, los fondos ya han llegado, van a seguir llegando hasta dentro de 2-3 años aproximadamente, y de lo que tenemos que ser capaces es, por un lado, de aprovechar al máximo ese impulso. Segunda cuestión, si nosotros no estamos trabajando con la administración, a aprovechar precisamente para introducir a ese cliente, nuevo tipo de cliente dentro de nuestra cartera, y así, si desgraciadamente el día de mañana las economías son cíclicas, volvemos a tener una crisis, pues obviamente a la próxima que tengamos, por lo menos ya tendremos más diversificada nuestra cartera. Y tres, si ya estamos trabajando con la administración, seamos más eficientes a la hora de optar a un determinado número de concursos. No se trata de lanzar 200 ofertas. Al final lo que importa es cuántas ganas. Entonces, si vas a ganar un 2% por el hecho de lanzar 200, no se trata de intentar lanzar 300 para ganar más, sino intentar ganar un porcentaje un poco más alto haciendo un poco menos de trabajo. ¿De acuerdo? En eso precisamente nos vamos a entrar en el programa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? No sé si, Gustavo, ¿tienes algo que añadir? Bueno, añadir poco más, porque creo que lo has explicado muy bien. Simplemente, bueno, decir por la parte que a mí toca que, como tú has comentado antes y lo has reseñado muy bien, no vamos a hablar o no vamos a intentar explicar de una manera jurídica o como para juristas la parte relativa a la ley de contratos del sector público. Sí que vamos a intentar pues que el alumno pueda saber o pueda conocer el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la ley y pueda conocer los procedimientos, tipos de recursos y, bueno, algunas especialidades que contiene la ley de una manera que a la hora de ver una licitación o a la hora de enfrentarse a un pliego pueda primero identificar perfectamente cada uno de los criterios que se establecen en el pliego, cada uno de los órganos de contratación que puedan aparecer y cada tipo de contrato. Y de esa manera sepa, si en algún momento tiene una duda, sepa a qué apartado de la ley o a qué capítulo o libro hay que dirigirse si es que tiene alguna duda que quiera resolver. Nada más. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos y Gustavo, por la ponencia y por compartir vuestras experiencias y conocimientos con nosotros. Si os parece, pues bueno, inauguramos el turno de dudas y preguntas que le hayan podido surgir a la audiencia. Como sabéis, podéis hacerlo a través del chat que tenemos habilitado, o si no, sentiros libres de abrir el micrófono y trasladársela directamente a cualquiera de los dos ponentes. Mientras os animáis, en línea con lo que os he dicho anteriormente, si queréis profundizar en los aspectos que se han comentado durante el webinar, pues os invitamos a participar en el curso de gestión de los fondos Next Generation, contratación pública con la administración, que comienza la próxima semana, el día 19, el martes.
Entonces, bueno, nada, para romper el hielo voy a lanzar la primera pregunta. Y aunque ya lo has mencionado, Carlos, algunos de los errores que cometen las pymes a la hora de presentar las ofertas a la administración, ¿cómo les puede ayudar este curso a mitigar estos errores? Pues mira, principalmente a cambiar, digamos, algo que muchísimas, por no decir todas, los absolutos son difíciles de justificar, pero algo que te dicen muchísimas administraciones. Cuando están evaluando ofertas dentro de un concurso, casi siempre les pasa lo mismo. Hay un conjunto de ofertas que dicen, es que se nota, nada más abrir prácticamente, me han hecho casi una fotocopia. Esta oferta no es para este concurso, sino es una oferta genérica que me la han mandado a mí como se la podrían haber mandado al municipio de al lado. Y eso es prácticamente una tarjeta roja directa, salvo que no haya otras empresas. Es muy difícil ganar así un concurso. Y es algo que es muy fácil de ver y es algo que la administración se queja muchas veces de eso. Es decir, no se han tomado la molestia de pisar el terreno, no se han tomado la molestia de leerse a fondo los pliegos o de ver exactamente cuál es la necesidad y cuándo se va a aplicar. Y al final lo que tenemos es una fotocopia que valdría para mí como valdría para otro. Y es muy difícil, ahora que cada vez las administraciones es verdad que se están poniendo más exigentes, es decir, la necesidad la tengo yo. Yo lo que hagas para otro me parece muy bien, si lo que te estoy pidiendo es competencia técnica, pero en general lo que quiero es una solución para mi problema. Entonces necesito que me demuestres que efectivamente conoces mi problema y te has planteado cuál es la mejor solución para mi problema. Y el error que muchas veces se comete o de lo que pecan muchísimas empresas es la falta de personalización que hace muy difícil que las excepciones a ofertas que técnicamente pueden estar bien hechas, pero que no están ajustadas a las necesidades del cliente, puedan acabar con una puntuación técnica elevada, que es lo que estamos persiguiendo. Vale, muy bien, muchas gracias por la respuesta, Carlos. Vamos ahora a una pregunta que nos hacen por el chat. Nos pregunta Ximena que le gustaría saber, aunque esto bueno ya lo has mencionado durante tu ponencia, también qué sectores son potencialmente los más beneficiados de los fondos Next Generation. Hombre, como ya he dicho, es transversal, pero es cierto, y además comparativamente con ocasiones anteriores, hay varios elementos que además simplemente con poner la televisión y poner el telediario lo vemos. Es decir, evidentemente el sector de construcción se va a ver muy beneficiado. Evidentemente el sector de IT de todo tipo, no solamente desarrollo de software, sino todo tipo de aplicaciones, consultoría, seguimiento, gestión de datos, todo eso que ya no estamos viendo de ojo en el sector privado. Es decir, uno de los efectos que ha tenido precisamente toda esta crisis sanitaria, la pandemia y demás, ha acelerado un proceso que ya se venía produciendo precisamente, que es esa transformación digital de las empresas, lo único que es acelerarlo. En ese sentido, los fondos europeos yo pienso que van a hacer algo parecido, es decir, van a acelerar todavía más un proceso que ya estaba en marcha, con lo cual todo ese proceso de digitalización que ya estamos viendo desde hace unos años atrás hasta ahora, se va a acelerar y se va a potenciar, con lo cual todas esas empresas que puedan generar soluciones que estén a la vez en el mundo real y en el mundo virtual, pues evidentemente tienen un amplio recorrido, pero como he dicho antes, no solamente eso. Nos estamos encontrando ya situaciones en las cuales incluso las propias administraciones nos están diciendo que no llegan a tiempo para canalizar toda esa ingente cantidad de fondos porque no tienen estructura para hacer eso. Es que yo tendría para canalizar esto que sacar el triple de pliegos, tengo el mismo personal, entonces no es ya que esté pensando en qué me lo gasto, sino que es que además no tengo gente para sacar todo eso. Incluso ya estamos viendo que en alguna comunidad autónoma, que no voy a entrar en cuál, o en algunas, más de una, ya se están planteando el reforzar con elementos externos, tipo consultoras, la realización de determinados pliegos o ver la manera de poder reforzar esos recursos, precisamente porque si no es que va a ser imposible canalizar todo ese dinero. Y recordemos, por normativa europea, si tú no demuestras que has cerrado un determinado rango de gastos, no te dejan pasar al siguiente. No se trata de que tú mandes un papel y digas que sí, sino que lo tienes que demostrar. Entonces, necesitamos una estructura en la administración que francamente hoy no existe, con lo cual va a haber una necesidad por parte de la administración de ayuda, y por eso también hacía el énfasis antes, de empresas que se hayan convertido con el paso del tiempo en asesores solventes de la administración para decirle, mira, este concurso tiene que ir por aquí, en cuanto a las necesidades que tienes y cómo deberías pedir que se cubrieran, y este a lo mejor tiene otro tipo de soluciones que son diferentes, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta que va en la línea sobre qué requisitos en tamaño, medios, organización debe cumplir una empresa para poder licitar con la administración. A ver, la ventaja de tener a la administración como cliente es que
no estás limitado en principio por tu tamaño. Es verdad que hay determinados concursos en los que si no tienes el tamaño adecuado para realizar la obra o suministrar un gran volumen o prestar un servicio de alta complejidad, evidentemente ahí no vas a poder entrar. Pero no significa que una empresa pequeña no pueda trabajar con la administración. Evidentemente podrá trabajar en el ámbito que su tamaño le permite. Pero más allá de eso no hay un condicionante. Es verdad que cada concurso va a limitar la afluencia de empresas a aquellas que demuestren que efectivamente tienen un tamaño y unos medios y un know-how y una expertise adecuado a la necesidad de cubrir. Pero siempre hay para todos, por entenderlo, y decirlo de un lenguaje como una forma sencilla. Hay pan para todos. Las empresas pequeñas también tienen su hueco. No todas las licitaciones que ponen en marcha las administraciones son grandes licitaciones, como puede ser la recogida de basura, por ejemplo, o la gestión de grandes inmuebles, como puede ser el caso, ¿no? Hay concursos muchísimo más pequeños y muchísimo más, entre comillas, triviales, ¿no? De cosas mucho más concretas, más pequeñas en cantidad. Y en ese sentido, hay visto que hay pan para todos. Entonces, no es una cuestión que esté limitada solo a grandes empresas, o no es una cuestión que esté solo limitada a empresas de determinado perfil o de determinado sector. En ocasiones, como he dicho al principio, y eso es algo por lo que empezamos en la parte técnica en el curso, es cierto que la empresa que nunca lo ha hecho dice, bueno, pero es que mi producto no sé hasta qué punto es diferenciado en la administración, no sé hasta qué punto lo van a ver como diferente. Y a veces el camino no es utilizar el producto que ya tienes desarrollado para vendérselo también al cliente público, sino utilizar ese proceso previo de reflexión para ver qué es lo que necesita y cómo puedes tú cubrirlo. Y a lo mejor, repito, que en más de un caso ha pasado, y más de dos, lo que haces es desarrollar un producto específico solo para el sector público, el que al final tiene. Vale. Muchas gracias, Carlos. Y luego así, sí. Perdona, quería simplemente añadir a lo que ha dicho Carlos, que de hecho veremos que la mayoría de las licitaciones están estructuradas por el objeto del contrato, como ha dicho, por la necesidad de cubrir, y todas ellas tienen normalmente un valor estimado y un precio base de licitación. Y entonces las empresas siempre tienen que cumplir unos criterios de solvencia. Entonces ahí es donde veremos si qué tipo de empresa está capacitada para licitar a un determinado contrato. Una empresa pequeña seguramente tendrá que ver en años atrás cuál es su anualidad media mejor en cuanto a volumen ejecutado y saber si podrá o no podrá cumplir con los criterios de solvencia para presentarse a una licitación. Pero como ha dicho Carlos, empresas pequeñas pueden presentarse perfectamente a todo tipo de licitaciones. No solo empresas, personas físicas. Personas físicas pueden presentarse, ingenieros como vosotros, se pueden presentar a muchos concursos o a muchas licitaciones de estas de carácter intelectual. Por lo tanto, realmente, desde grandes empresas para grandes contratos a pequeñas empresas para otros contratos que sean adecuados a su volumen anual de negocio, se pueden presentar perfectamente. Vale. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Pues bueno, damos un último minuto para las últimas preguntas que puedan ir surgiendo. Para ser más ágiles, si no queréis escribirlas en el chat, podéis abrir el micrófono directamente y trasladárnoslas. Y si no hay más preguntas, pues vamos a ir dando por cerrado el presente webinar. No sé si queréis añadir algo más, Gustavo, Carlos. Pues yo únicamente, sin ánimo de resultar comercial, pero si en algún momento es relevante que una empresa se plantee empezar a trabajar o crecer con la administración, si tenemos en cuenta la suma, digamos, la tormenta perfecta, lo que se suele decir. Si tenemos en cuenta la suma de que estamos empezando a salir, ya veremos si entramos otra vez, pero en principio empezando a salir de esta situación de crisis sanitaria, y le sumamos los fondos europeos que vienen, insisto, es una barbaridad de dinero. Si hay un momento para plantearse trabajar con la administración o mejorar los resultados, desde luego es este. Por lo cual, yo ahí lo dejo. Sí, además, bueno, recalcar también que esta es la segunda edición del curso, que ya hemos realizado un primer curso durante el primer semestre de 2021 y la verdad que
todos los participantes y las empresas, la verdad que recalcaron que es un curso muy interesante. Es verdad que es muy denso en contenido, pero que el aprendizaje que se extrae es brutal. Así que, bueno, todos aquellos que estén interesados en trabajar con la administración, en tener la administración pública como cliente, la verdad que se animen y que participen, porque van a cumplir, vamos, sobradamente las expectativas que depositen en este curso. Bueno, pues visto que ya no hay más preguntas, yo creo que podemos ir dando por cerrado el webinar. Agradecer de nuevo a Carlos y a Gustavo pues, vuestro tiempo, por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento. También agradecer a los participantes pues conectaros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nada más que desearos un buen día y daros un saludo a todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros como siempre, Carlos. Un abrazo.